de la mundanidad, pero de la mundanidad concreta. No olviden ustedes que estamos en el campo de la estructura empírica. La circunstancialidad es condición de toda vida personal y por consiguiente la hemos encontrado como una condición necesaria, como uno de los requisitos de la vida humana, de la vida personal en general, dentro de la estructura analítica. Ahora, piensen ustedes, y esto es muy importante, que la condición circunstancial se podría dar en una forma no corpórea. Ustedes imaginen una forma de vida que no fuera corpórea. No conocemos ninguna, por supuesto, pero es posible imaginarla. No por eso dejaría de ser mundana, no por eso dejaría de tener un mundo o circunstancias. Lo que pasa es que no podemos comprender fácilmente cómo sería esa relación no corpórea con el mundo. Habría que imaginar lo que podíamos llamar el homólogo de la corporeidad. ¿Cuál podría ser la manera de presencia, de relación, de trato con un mundo? Ahora, el hecho de la corporeidad, recuerden ustedes que hemos insistido mucho en ello. La corporeidad nos refiere no simplemente a la condición circunstancial, no ya al mundo, sino a este mundo. Es un mundo concreto. Piensen ustedes, insisto en ello, porque si pensamos, por ejemplo, en otro mundo, el otro mundo será todo lo otro que ustedes quieran, pero es mundo también. Por consiguiente, sería una forma diferente de mundanidad. Ahora, en cambio, la corporeidad sin mundanidad es impensable. Si podemos pensar una mundanidad no corpórea, podemos pensar una circunstancialidad corpórea, si esa vida no lo fuera. No es fácil de imaginar, pero podemos imaginarlo. Lo que es en cambio inconcebible es una corporeidad que no fuera mundana. Y la corporeidad implica la mundanidad, lo cual establece relaciones esenciales entre las dos estructuras, la estructura corpórea y la estructura mundana. Y naturalmente, en el plano de la estructura empírica, en el plano de la antropología, son inseparables. Tenemos que estudiarlas en una relación muy próxima, naturalmente. Ahora, es curioso cómo la palabra mundo, naturalmente, ha ido adquiriendo muchos sentidos, y es curioso que los conceptos que pudiéramos llamar más propiamente intelectuales, científicos o filosóficos del mundo, en cierto modo han disminuido o anulado el carácter propiamente de mundo, el carácter de la mundanidad como tal. Esto es sumamente interesante, y una vez más nos encontramos con que los hábitos mentales que dominan son una dificultad para pensar las cosas. Recuerdan ustedes cómo hemos encontrado ya en este curso muchas veces cómo la tendencia a pensar la realidad en cierto modo obtura la evidencia de que no es lo primario, de que en todo caso se trata de interpretaciones derivadas y muy secundarias. El mundo, ante todo, no es una cosa. El mundo no es una cosa, ni tampoco es un conjunto de cosas. Esta es la primera. La tendencia en general a la cosificación que actúa en todo ha sido un obstáculo, porque se ha considerado el mundo como una gran cosa, si quieren ustedes, o un conjunto de cosas. Es algo muy distinto. Es el ámbito, si quieren ustedes, el dónde, en que están las cosas. Y las cosas están en el mundo. Las cosas son del mundo. El mundo no es un conjunto de cosas, ni es ninguna de ellas, ni es el conjunto tampoco. No es el mero conjunto. Es, repito, el ámbito o el en, por eso empleo esta expresión que lo dice de un modo muy claro, en que están las cosas.
otra parte, volvemos a nuestro magnífico verbo español, verbo estar, que aquí nos va a hacer mucha falta, como en tantas cosas, ¿no? Y naturalmente, el sentido en que yo estoy en el mundo tampoco es el mismo sentido en que están las cosas. Esta mesa está en el mundo, ciertamente. El mundo, repito, ni es esta mesa, ni es el conjunto de todas las cosas que hay en él, sino que es el ámbito en que están. Yo estoy también en el mundo, pero de otra manera distinta. O mi cuerpo sí, mi cuerpo está en el mundo pues de un modo no muy diferente de cómo está la mesa o cómo está la silla en que estoy sentado. Pero yo no. Yo estoy viviendo. Es algo completamente distinto. Y estoy viviendo proyectivamente. ¿Qué es lo que no le pasa a la mesa o a la silla o a esa botella? Es decir, en cierta medida estoy fuera de su realidad actual. Porque como mi vida es proyectiva, no es solamente real, es en gran parte anticipación, es imaginación, es proyección. Y eso no está en el mundo. Como veis, por tanto, mi estar en el mundo es no estar enteramente en el mundo. Porque precisamente lo irreal no forma parte del mundo, a menos que me incluya a mí. Entonces diremos sí, que lo irreal forma parte de mi mundo, pero no del mundo, en el sentido genérico, en el sentido que pudiéramos llamar cósmico. Ahí no está. Es decir, mundo en el sentido primario es siempre mi mundo, es mundo de alguien. Hablar del mundo, aparte de mí, es una abstracción, es una teoría, que puede tener sentido, que puede ser incluso en algún sentido verdadera. Ustedes recuerdan lo que decían los viejos catecismos: ¿para quién creó Dios el mundo? Para el hombre. Bueno, va a resultar que esto tiene más sentido de lo que parece. Porque evidentemente la palabra mundo, es posible que Dios creara, no sé, el universo, es otra cosa distinta, pero si empleamos la palabra mundo, si no hubiera hombres, es dudoso que pudiera hablar de mundo. En fin, personas en otro sentido, podrían no ser hombres. Ahora estamos repito, en la antropología y por tanto se trata de hombres. Como ven ustedes, esto ya nos empieza a cambiar un poco la imagen que tenemos habitualmente del mundo. Me encuentro, por tanto, que yo y mundo somos recíprocos. Ni hay mundo sin mí, ni hay yo sin mundo. No podemos separarnos. Dirán ustedes, bueno, pero es el cuerpo y es la psique. No, el cuerpo y la psique son también mundo. Todo el conjunto, mi corporalidad, por supuesto, pero todas mis facultades psíquicas, mi inteligencia, mi memoria, mi voluntad, mi carácter, mis impulsos, todo eso, no soy yo. Yo me encuentro con todo eso. Es distinto de mí. Me gusta o no, estoy contento de ello o no. Por consiguiente, en definitiva, si distinguimos entre yo y mundo, está del lado del mundo. Forma parte del mundo. Es aquello con lo cual yo me encuentro. Esto es fundamental. Todo lo que yo encuentro o puedo encontrar es mundo, es circunstancia. Yo me opongo, me enfrento polarmente con ella. Por esto, si se pregunta qué es el hombre o qué soy yo, se renuncia a entender. Porque cualquier cosa que yo pueda encontrar, cualquier cosa que yo pueda designar, no soy yo. Porque no soy cosa. No soy cosa alguna. Lo que pasa es que tenemos ya de tal manera metida en la mente esta visión de la realidad, identificada con las cosas, con el modo de ser de las cosas, que nos cuesta un trabajo
enorme el retrotraernos a lo que vivimos efectivamente. ¿Recuerdan ustedes cómo les decía el otro día que cuando se dice que yo tengo un cuerpo o que yo soy mi cuerpo, nadie diría yo soy el mundo, yo soy mi mundo, esto no lo dice nadie. Pues bien, el mundo y el cuerpo son realidades con las cuales yo me encuentro, con las cuales hago yo mi vida. Soy mundano, soy corpóreo, pero ni soy mi cuerpo ni soy mi mundo. Esto parece elemental, que lo vivimos todos los días y en cada momento. Pero la fuerza de la inercia del pensamiento y sobre todo del lenguaje hace, por ejemplo, que hagamos esa identificación de mí con mi cuerpo. Recuerden ustedes que yo les mostraba el otro día que, lejos de ser yo, mi cuerpo, una realidad autónoma, dependo del resto del mundo absolutamente. No solamente en el sentido de estar sometido a la gravitación y al ambiente general del mundo y a la necesidad de nutrición, sino que tengo que estar respirando, es decir, que tengo que estar absorbiendo el oxígeno del aire y no puedo interrumpirlo ni un par de minutos. Simplemente dejo de vivir. Hasta tal punto no soy autónomo, es decir, mi cuerpo comprende, si lo toman ustedes como tal, comprende el resto del mundo. Esto lo digo para que ustedes traten de pensar en su condición mundana ateniéndose a lo que realmente vivimos, no a unas teorías que, repito, tienen justificación y pueden ser verdaderas, en algún sentido lo son, pero que no son lo primario. Por otra parte, piensen ustedes, para la mente todo puede estar igualmente presente. Yo ahora puedo pensar en lo que quiera, en cualquier cosa que quiera pensar, en cualquier lugar del mundo, o de fuera del globo terráqueo, o de las galaxias, o en el pasado, o en el futuro. Yo puedo mentalmente estar con esas realidades o en ellas. No olviden ustedes, por ejemplo, que Parménides, que es el descubridor del nous, es la visión intelectual, la visión mental, dice que el ente, que es lo que también descubre el on, es parón, presente. Claro, para el pensamiento todo está presente, todo está igualmente presente. Ahora, la mundanidad concreta, la mundanidad precisamente adscrita a la corporeidad, que es la que encontramos, la que es nuestro mundo, existe perspectivamente. No todo está presente. Hay porciones que están presentes, otras porciones están latentes o ocultas. Hay lo que está cercano, lo que está lejano. Justamente por la corporeidad. La corporeidad es la que introduce todo esto. Yo estoy en Madrid y no estoy en Nueva York. Yo estoy ahora mismo pensando en Nueva York, lo estoy viendo. Sí, pero mentalmente. Ahora mi cuerpo está en Madrid. Si yo quiero estar en Nueva York, necesito que un avión traslade mi cuerpo. Yo no necesitaría el avión, yo simplemente ahora me traslado mentalmente a Nueva York, sí, pero mi cuerpo no, mi cuerpo se queda aquí. Es por tanto mi corporeidad la que me liga a este lugar. Parménides diría que lo mismo da, no Nueva York, que no lo conocía, pero en cualquier ciudad de Mileto o de la Magna Grecia, le hubiera parecido equivalente. Esta es la situación. Fíjense que esto es primario respecto incluso de la naturaleza. La naturaleza es otro engaño también, porque se toma como la realidad básica. No lo es. La naturaleza es una interpretación de la realidad bastante reciente. Data precisamente de estos griegos, de estos fisiólogos, de estos filósofos presocráticos. Otros pueblos no conocen la idea de naturaleza en absoluto. Ni antes de la filosofía griega se conocía esa noción.
incluso si ustedes hacen esa distinción que parece tan clara entre mundo exterior y mundo interior, es secundaria respecto del carácter de mundo. Puede haber una distinción. Yo puedo hacer una distinción entre el mundo exterior y el mundo interior. Es evidente que mientras yo estoy con ustedes, estoy aquí, sentado en esto con ustedes, viendo a ustedes, están pasando por mi mente, inevitablemente, quiera o no, ideas, recuerdos, imágenes. Bueno, a esto llamamos mi mundo interior. Evidentemente se distingue. Yo no distingo la percepción que tengo de ustedes de las imágenes que cruzan por mi mente. Incluso a veces de un modo completamente involuntario. Sí, pero unas y otras son mundo. Hay por tanto un carácter de mundo que es común al mundo exterior y al mundo interior. Y que es naturalmente primario y más importante. Esa distinción es válida, pero es una distinción secundaria al hecho primario de la mundanidad como tal. Por otra parte, cuando en la época moderna, especialmente desde hace un par de siglos, se tiende a pensar que la realidad verdadera es la que la ciencia conoce y la que la ciencia estudia. Pero es una interpretación más, la ciencia es siempre una interpretación. Si el creer como se ha creído, y lo han creído algunos filósofos, que la realidad verdadera es el organismo, entre nudas cosas físicas, esto no es cierto. Esto es también una teoría, es una interpretación, una construcción intelectual. Y eso que llamamos mundo, es decir, les decía a ustedes que es el ámbito en que están las cosas, no es el espacio, no es el espacio en que están las cosas físicas. Por ejemplo, las partículas que la física moderna conoce, analiza y multiplica. No es eso. Eso es una interpretación, una teoría, varias teorías que se han ido sucediendo. Ustedes piensen, por ejemplo, hubo un momento en los primeros decenios de este siglo en que, no sé, hubo la impresión de que la ciencia tocaba a fondo. Fue el descubrimiento del átomo y de la estructura del átomo. Ustedes piensen, por ejemplo, este modelo del átomo de Bohr, el átomo de Niels Bohr, el físico danés. Bueno, era un pequeño sistema solar con un núcleo de protones y unas órbitas de electrones, fácilmente inteligible, y esto parecía que era la última realidad. Bueno, tan no lo era, que la física misma evidentemente no entiende por átomo, ni mucho menos lo que entendía Niels Bohr. Esto ha proliferado, se ha complicado de una manera increíble, ¿no? Se descubre a cada paso partículas distintas, con propiedades muy extrañas, ¿no? Ahora, por ejemplo, se habla mucho de la materia y de la antimateria. Contento no demasiado claro, pero en fin, es un problema de los físicos. ¿Comprenden ustedes? Es decir, que son teorías muy interesantes, y repito que tienen una referencia a la realidad, y por tanto, en cierto modo, les pertenece una verdad, pero no es la verdad primaria. Ahora, si pensamos en la condición mundana, si pensamos en la mundanidad como tal, ¿qué es entonces? Es la instalación por excelencia. Eso es. Justamente es lo primario. Estamos instalados en el mundo, estamos instalados en nuestra condición mundana. No podemos imaginar nuestra vida más que justamente en esa instalación, y desde ella entendemos todo el resto. Esto es lo primario. Dejando de lado, habrá que buscarlo, cuál sea la estructura, por ejemplo, la estructura física, que no es solo física, ya veremos mundo. Las trayectorias vectoriales en que nuestra vida consiste se alojan precisamente dentro de esa gran instalación mundana. Están naturalmente condicionadas por ella. Ustedes piensen, por ejemplo, que el mundo fuera distinto, que el mundo tuviera otra estructura. Quizá el primero que vio esto, lo vio de otra manera, naturalmente, desde su punto de vista, fue Bergson. Bergson protesta de lo que la filosofía hace y dice que habla de un mundo que no tiene que ver con el mundo real. Por ejemplo, es un mundo en el cual el agua podría ir hacia arriba en vez de ir hacia abajo, en fin, enumera una serie
de posibles caracteres del mundo que no son los reales. Él apelaba al mundo tal como es. Naturalmente su interés será diferente, no tomen ustedes el punto de vista de Delson como el próximo a lo que estoy diciendo, porque no lo es. Pero la exigencia de que el mundo no fuera un mundo abstracto, que podía ser incluso lo contrario de lo que encontramos, esto lo ve con acierto Delson. Ahora, de ese mundo vivido se llega a las interpretaciones. Partiendo del mundo vivido, el hombre llega a diversas interpretaciones, incluidas las físicas, que son, repito, secundarias y relativamente recientes. Pero en la vida humana, fíjense ustedes, nada es meramente físico. Nada. Ni siquiera biológico. No se puede reducir a biología tampoco. Es histórico y social. Es proyectivo. Tomen ustedes las determinaciones que parecen más puramente biológicas. Por ejemplo, el sexo o la edad. Evidentemente tiene una componente biológica, claro, y ultimar, por tanto, física, etc. Pero tiene una componente esencial biográfica. Tener una cierta edad no es, evidentemente, una fase del desarrollo de la evolución biológica. Esto lo es también, pero no primariamente. Tener una edad es haber vivido tanto tiempo, haber vivido tantos años, haber tenido una cierta biografía hasta cierto momento, haber acumulado ciertas experiencias, haber tenido ciertos éxitos, ciertos fracasos. Eso es tener una cierta edad, una experiencia. La condición sexuada no consiste solamente en tener unos órganos determinados. Esto le pasa, por ejemplo, también al animal. No, es tener precisamente una aversión hacia el otro sexo, una interpretación del otro sexo, una proyección muy cualificada desde diferentes puntos de vista, con interpretaciones que son históricas, sociales y personales, muy diversas. Eso es también. Por tanto, incluso lo que parece más biológico, es biológico por supuesto, pero no solo, ni primariamente. Es anterior lo biográfico. Tomen ustedes otro ejemplo que parece el más elemental de todos, el lugar. Supongan ustedes que yo les pregunto, ¿dónde están ustedes? Y me dicen ustedes, pues en el paralelo 40, norte. Sí, yo no discuto. O decimos, estamos en la meseta norte. Todo esto es cierto. ¿Dónde están ustedes? Es en España. Es mucho más verdadero decir que estamos en España que decir que estamos en la meseta norte o que estamos en el paralelo 40. Estamos en España y más concretamente en Madrid. ¿Y qué es esto? Es un hecho social. Es un país, una nación, lo que sea, es una ciudad. Ese es el verdadero lugar en que estamos. Es una patria, si quieren ustedes, conceptos históricos, sociales, no meramente geográficos o topográficos. Esto es muy secundario, es sumamente secundario. Naturalmente eso quiere decir que estamos en un mundo histórico. Y esto quiere decir no solamente presente. Si decimos que estamos en el paralelo 40 o en la meseta, esto es ahora, en este momento. Si decimos que estamos en España, quiere decir que estamos en una continuidad histórica que tiene, en un sentido o en otro, un par de milenios de existencia y un futuro. Algo prospectivo, algo que estamos anticipando. Y esto no se anticipa nada en el paralelo 40, como ustedes comprenden, ¿no? Es el puro presente, es una pura localización. Por tanto, eso que llamamos el lugar, cuando es el lugar del mundo, el lugar en que el hombre está, el lugar en que vivimos, no es una mera localización. Imaginen ustedes hasta qué punto
cambia el sentido del verbo estar. Es evidente que no es lo mismo como está esta mesa en esta habitación y como estoy yo en España. Piensen ustedes, por ejemplo, la situación del extranjero. Hasta eso está claro. Un extranjero que está en España, ahora, desde el punto de vista de la localización, está igual que nosotros. Sí, pero si es extranjero, no es España que nosotros. Su estar no es el mismo. Y en cierto modo, este hombre resultará que estará en Alemania, o en Polonia, o en los Estados Unidos, o en Argentina, o en donde sea, ¿no? Que en cierto modo está allí, está lejos de allí. Pero en cierto modo está. Su estar, por tanto, en España es parcial, incompleto, por ejemplo, transitorio, distinto del nuestro. Esto ya basta para ver que no podemos quedarnos con una mera localización. Dirán ustedes, pero esto no tiene nada de particular. Claro que no tiene nada de particular, y es lo interesante, que no tiene nada de particular, que es lo absolutamente elemental, lo inmediato, lo vivido, lo evidente. Todo lo demás está muy bien, pero son teorías discutibles, problemáticas, verdaderas o no, o parcialmente verdaderas, pero no es la forma primaria en que hacemos nuestra vida. Ustedes imaginen que la filosofía es siempre una invitación a la elementalidad. Es una invitación a lo inmediato, a lo indispensable, aquello sin lo cual no podemos entender nada y no podemos vivir, que es más grave. De modo que lejos de que la filosofía sea una gran complicación, es lo contrario. Lo que pasa es que nos resistimos tenazmente a evitar esa complicación, esos añadidos, a enfrentarnos con la realidad tal como ella es. Les decía a ustedes, les hablaba del mundo exterior y el mundo interior, les decía que son distintos, por supuesto, pero coinciden en ese mundo. Y esto es más importante. Pero, ¿dónde convergen? Convergen en las interpretaciones. Nosotros vivimos la realidad como un conjunto de interpretaciones. Las cosas las vemos como tales. Yo les digo a ustedes que esto es una mesa. Evidentemente, ustedes lo aceptan. Una mesa es una superficie plana, resistente, en la cual se pueden apoyar los codos, en la cual se puede leer o escribir, se pueden poner los cubiertos y los platos y comer, etc. Se pueden hacer muchas cosas. Esto es una mesa. Es una interpretación. Pero si yo voy a una tienda donde se venden mesas, para el vendedor la mesa es, ante todo, una mercancía. Es una mercancía, es algo que vale tantas pesetas, y que se vende o se compra. Y para el ebanista que la ha hecho, es un artefacto. Algo hecho por el arte, por su técnica, que tiene ciertas normas, que la ha hecho quizá bien y ha quedado muy satisfecho. Para un niño, la mesa puede ser, pues, la tienda del jefe Comanche, en la cual para jugar a los indios. Es otra interpretación. Y el niño dice que, fíjense ustedes, esto lo observé yo hace mucho tiempo, que cuando el niño toma una actitud lúdica, cuando el niño establece un juego, emplea el tiempo pretérito. Dice, yo era un ladrón y tú eras un policía. O esta mesa era la tienda del jefe Comanche. Emplea el pretérito, que es justamente el tiempo con el cual designa el niño la ficción lúdica, la ficción del juego. Es lo mismo que ese condicional que usan los periodistas cuando dicen el ministro de tal habría dimitido. Es que no ha dimitido, ¿verdad? Bueno, pues bien, dicen eso. Se dice, quiere decir que se dice, de que es un rumor, pero bueno, pues el equivalente es el pretérito del juego del niño. Con ustedes, por tanto, hay una multitud de interpretaciones. Yo me acuerdo, puse un ejemplo
en la introducción a la filosofía de una manzana. Una manzana, decía yo, ¿qué es una manzana? Pues es una fruta, evidentemente. O es un fruto, lo puedo ver como fruto. O es una semilla, yo planto una manzana y broto un manzano. O es una mercancía si la vendo, la compro. O es un proyectil si la tiro indignado a alguien. O si Eva la ofrece a Adán, es una tentación. Y muchas más interpretaciones posibles. Es decir, la realidad está recubierta por una pátina interpretativa. Pátina porque es antigua, porque viene del pasado, y yo puedo ir quitando, yo puedo remover, quitar las interpretaciones. En general me encuentro con otra debajo. Es un poco como una alcachofa, le puedo ir arrancando hojas y al final, si las quito todas, no queda nada. Entonces dirían ustedes, ¿y qué es la realidad? ¿Qué es la manzana? Es lo que me obliga a hacer interpretaciones, lo que me obliga a interpretarla. Pues bien, en las interpretaciones es donde convergen la mundanidad y la corporeidad. Sumamente curioso. El mundo exterior y el mundo interior, diríamos. Con una salvedad capital, que es que no deslicemos ilícitamente y nada más. Si yo digo que la manzana es una fruta, esto es verdad. Si digo que es una mercancía, también es verdad. Pero si yo digo, o sobreentiendo, es una fruta y nada más, o es una mercancía y nada más, esto es falso. Esto es falso. Es decir, las interpretaciones son abiertas. Hay interpretaciones falsas, naturalmente las hay, absolutamente falsas. Ustedes imaginen, por ejemplo, que yo digo que es un martillo. Un martillo, evidentemente, pues es un aparato que sirve para clavar, por ejemplo, para clavar clavos. Hay unos aparatos que se venden en las ferreterías, que son los martillos por excelencia. Pero si yo no tengo un martillo, yo puedo usar como martillo otra cosa, por ejemplo, una piedra. O tal vez el tacón de un zapato, si es un poco sólido. No cualquier cosa. Por ejemplo, si yo quiero usar como martillo una nube, no sé cómo. Evidentemente, no puedo usarla. O una flor. No puedo usarla como martillo. Es decir, la nube o la flor no se someten a esa interpretación de martillo. Por otra parte, el martillo de la ferretería, lo puedo emplear para otras cosas, por ejemplo, como una pesa, para fijar algo con mis pisapapeles, para que mis papeles no se vuelen si hace viento. Ahí no estoy martillando. Ortega decía en su primer libro, el martillo es la abstracción de cada martillazo. Heidegger dijo algo muy parecido 17 años después, pero lo había dicho Ortega, el año 14. ¿Comprenden ustedes? Es decir, el martillo, cuando está martillando, pero puede tener otras interpretaciones. Tampoco todas. Por ejemplo, yo si tengo hambre no me puedo comer el martillo. Esa interpretación de alimento no la tolera el martillo, como la nube no tolera ser interpretada como martillo. Pero es por tanto como las interpretaciones tienen una cierta amplitud, tienen una cierta elasticidad, no total. Hay interpretaciones imposibles, interpretaciones falsas. Otras no lo son, y son conciliables. Como ven ustedes, el mundo se nos está, iba a decir complicando, simplificando, pero enriqueciendo al mismo tiempo. Naturalmente, esas interpretaciones son varias, no son solo mías. Normalmente no son mías, normalmente las encuentro. La mayor parte de las interpretaciones que están ahí son interpretaciones sociales. Algunas recientes, otras históricas y muy antiguas. Algunas pueden ser mías, algunas las he podido crear o inventar yo o descubrir. Son variables y por eso el mundo no es estático. El mundo no está dado, nunca. Es algo bien distinto, es emergente. Es una realidad abierta, opaca, inagotable, compuesta no solamente de lo presente, sino de latencias, de posibilidades,
Todo eso es el mundo. Los diversos elementos del mundo van, diríamos, entrando en escena cuando yo voy viviendo. Por eso, vivir es estar haciendo, siempre estar haciendo algo. Incluso cuando no hago nada, es que me quedo quieto, que es una manera de hacer, me quedo quieto. Y al hacer, estoy haciéndome, yo me estoy haciendo a mí mismo, no creando, por supuesto, pero me estoy haciendo con las cosas. Por esto, el mundo, y es otro rasgo esencial de la mundanidad concreta, el mundo es escenario. Les decía a ustedes con entradas y salidas. Ustedes piensen, por ejemplo, en un escenario teatral. Se levanta el telón y vemos una habitación con varias cosas, ¿no? Que no vemos todas, ni mucho menos. Por ejemplo, a lo mejor en la tercera escena hay un gato que salta. Y entonces vemos que había un gato. Estaba en un sofá. No estaba. Hay un momento en que un personaje se acerca a una máquina de escribir y escribe una carta. Y entonces vemos que había una máquina de escribir en la cual no habíamos reparado. Ha entrado en escena precisamente cuando alguien ha ido a escribir una carta en ella. Es decir, hay entradas y salidas no solamente de los personajes, sino de los ingredientes del escenario como tal. Es decir, hay una articulación. En el teatro, por ejemplo, piensen ustedes que hay actos, y estos actos en general se dividen en escenas. Si ustedes leen, por ejemplo, una obra teatral, el texto escrito, verán ustedes como diga acto primero, acto segundo, etc., y luego escena primera, escena segunda, como divisiones de los actos. Son, por ejemplo, las escenas, ciertas porciones en las cuales los mismos personajes son los que están presentes y dialogando. Y uno de ellos sale, otros entran. Es decir, actos y escenas son, diríamos, como remansos de la acción, que no se interrumpe, por supuesto, pero hay un cierto remanso, diríamos, las articulaciones de la acción humana, de la acción biográfica, de los personajes de la obra teatral. El carácter del escenario es enormemente importante. Lo han adivinado algunos, por ejemplo, algunos escritores, algunos poetas. Escribió un drama, Calderón, el gran teatro del mundo. Bueno, evidentemente se refería más bien a los papeles que representan los personajes, el que hace de rey, el que hace de fraile, el que hace de santo, el que hace de criminal, yo qué sé. La cosa es más importante, es más profunda todavía. Es que es el escenario en el cual acontece ese drama que es la vida humana. Esa vida humana con sus trayectorias acontece precisamente en una realidad que tiene un valor escénico, que es el mundo. Y claro, ese carácter de instalación y de instalación escénica, de instalación teatral, claro, es lo que da su visibilidad, esa extraña visibilidad que tiene el mundo y lo que pasa en él. Y eso precisamente corresponde a algo que es absolutamente radical, que es la inteligibilidad de la vida humana. A la vida humana le pertenece la inteligibilidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la vida humana es intensma. Yo para vivir necesito imaginar un personaje del cual voy a intentar realizar un argumento. Ese personaje soy yo. Yo para vivir tengo primero que imaginarme. Esa imaginación puede ir variando con el tiempo, naturalmente. Casi siempre el argumento que se elige es copiado, es plagiario, ¿no? Es algo que se encuentra en la circunstancia, es un modelo que está ahí delante. Para el que quiere ser médico en general, pues ha visto médicos, ¿no? Hay un momento en que el que quiere ser médico
se da cuenta de que quiere ser médico de una cierta manera particular. Quiere ser un cierto tipo de médico, ¿no? No el médico sin más, no el médico cualquiera, sino una cierta forma de médico. O eso puede llegar incluso, naturalmente, a ser un médico único, que tenga caracteres absolutamente propios. Pero naturalmente la profesión es siempre algo esquemático, es algo, en cierto modo, social. En definitiva, el personaje que uno imagina, que uno intenta realizar, es uno mismo en toda su complicación. Es decir, es ser yo, no médico, o sacerdote, o labrador, o asesino, o lo que ustedes quieran, no, es ser uno mismo. Esto es lo radical, pero no se puede vivir más que imaginando esa realidad previa, por eso hay un apriorismo de la vida humana. Es fundamental. Piensen ustedes que esa visibilidad, esa interpretación, esa del mundo, la encontramos incluso en las palabras con las cuales se ha designado cosmos. Cosmos en griego es orden. El cosmos es algo ordenado, en cierto modo perfecto, con una cierta belleza. Mundus es también algo ordenado, limpio. El cosmos se opone a caos, que es el desorden. Mundus se opone a inmundus. El caos o desordenado, en cierto modo, es inmundo, no es mundo. No se puede vivir en el caos. Hay un orden, precisamente un orden que tiene el mundo y que el hombre hace también, naturalmente. Y en ese mundo, precisamente, el hombre se proyecta, aloja sus trayectorias, las imagina, las intenta realizar, se proyecta en diferentes direcciones, elabora sus interpretaciones, apoyándose en las cosas, interpretaciones de las cosas. Como ven ustedes, la idea de cosificación ha destruido la idea del mundo, precisamente. Es decir, en cuanto introducimos el concepto de cosa como lo fundamental, desaparecen los atributos capitales de la mundanidad sin la cual no podemos vivir. En un mundo que no fuera más que un conjunto de cosas, que no fuera más que cosas, la vida sería imposible. Esto me parece importante que ustedes lo vean con claridad. Fíjense que, insisto, estoy haciendo una invitación a lo inmediato y a lo evidente. No estoy buscando las cosas complicadas o rebuscadas, todo lo contrario. Hay que intentar una retracción a lo radical, a raíz de la realidad, precisamente. Como ven ustedes, por tanto, en el nivel de la estructura empírica, mundo quiere decir este mundo. Podría ser otro. Esto es muy importante. Vida personal podría haber en otras condiciones, con otras condiciones de mundanidad. De hecho, esa forma de vida humana, que es precisamente el hombre, por eso llamamos vida humana, acontece en la Tierra, en el planeta Tierra. Desde ella aparece el resto del mundo, porque la Tierra es el centro. Biográficamente lo es, diga lo que quiera Copérnico. Ustedes que nosotros seguimos viendo salir al sol por el oriente y ponerse por el occidente. Da igual que la Tierra sea la que gire, es igual. Desde el punto de vista biográfico somos todos ptolemaicos. Y lo seremos siempre. Pero lo importante es que el mundo no se acaba en la Tierra. No, claro, el hombre ha tenido conciencia de que había el mundo, o los mundos, lo que se llama el universo, pero desde la Tierra. Desde la Tierra, que es el centro porque el hombre está en ella. El hombre es geocéntrico. Y hasta hace muy poco ha sido algo más, ha sido siervo de la gleba terráquea. El hombre estaba en la Tierra, estaba confinado a la Tierra, no podía salir de la Tierra. Como no tenía deseo real de salir de ella, no se sentía esclavo.
no se sentía en prisión, no se sentía siervo. Tan pronto como ha sentido de verdad, insisto, el deseo de salir a la Tierra, el año 1969, en que ocurrió algo extraordinario, que el hombre fue a la Luna. Es curioso hasta qué punto la humanidad ha encajado eso con una especie de naturalidad, casi indiferencia, que a mí me asombra. Ustedes imaginen que lo que era el absoluto allí ha sido aquí. Cuando yo vi a aquellos dos hombres salir de la cápsula y poner de un modo titubeante los pies en la Luna, tuve una emoción de las mayores que he tenido en mi vida. Me pareció algo extraordinario. Ese titubeo, precisamente ese titubeo del hombre que está fuera de su mundo. Oh, sigue en el mundo, en sentido lato, claro, pero ya no en la Tierra. Es fantástico, es algo extraordinario. Y es curioso cómo, bueno, la gente encontró que aquello tenía mérito, como además no hubo muertos, ni hubo 10 expediciones fracasadas que terminaron con la muerte de los astronautas, y además lo pudimos ver, menos en la China, que se prohibió. En todas partes lo pudimos ver en televisión. Y pasó como se había dicho, a la hora que se había dicho. Por estas razones y porque además hay una especie como de crédito ilimitado en la técnica. Es curioso cómo la humanidad ha resbalado sobre esto que a mí me pareció una hazaña absolutamente prodigiosa. Por primera vez el hombre se ha evadido de la Tierra. Fíjense ustedes, hay cosas que dan mucho que pensar. Por lo menos en el sistema solar no hay nada, no se han encontrado ni rastros de vida, no, ni siquiera de vida biológica. También es curioso, ¿no? Porque se ha creído mucho, piensen en Fontenelle, de la pluralidad de los mundos habitados. La idea era que en otros planetas había naturalmente otros mundos habitados también. ¿Habitados por quién? Esta pregunta me la planteé hace tiempo. Supongan ustedes que se hace un cohete y se manda a Marte, y se llega a Marte, y allí pues se encuentra, no sé, vegetación y animales. Bueno, entonces la gente vuelve un poco defraudada. ¿Por qué? Bueno, había plantas, había animales, sí, pero no había hombres. Se hace otro viaje a otro planeta, y entonces en él se encuentran hombres. También la gente vuelve un poco defraudada. ¿Pero qué quiere entonces? Hombres hay demasiados en todas partes, aquí en Madrid, sin ir más lejos. Entonces, ¿qué es lo que quería encontrar? Lo que el hombre aspiraba era encontrar vida personal no humana. Es decir, vida personal con otra estructura empírica. Si no hay más que plantas y animales, esto defrauda. Si hay hombres, también defrauda. ¿Ven ustedes? Es una muestra indirecta de lo que quiere decir la estructura empírica. Eso que llamamos el hombre. El conjunto de las estructuras empíricas con que se realiza en la Tierra la vida personal. Esto es importante. Pues bien, el hombre hace su mundo al vivir. Y lo hace, naturalmente. El mundo cambia, el mundo varía. Se podría escribir una historia del mundo. No una historia del hombre, una historia del mundo. ¿Por qué? Pues precisamente porque, recuerden ustedes aquella frase de Ortega que me pareció genial. En su primer libro dice: la reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre. El hombre reabsorbe la circunstancia, es decir, proyecta sobre ella sus proyectos, la humaniza. Al mismo tiempo la circunstancia tira de sus pies, trata de sumirlo en su realidad, trata de cosificarlo. Históricamente, en ese doble esfuerzo de reabsorción de la circunstancia, proyectando el hombre sus proyectos, y de que la circunstancia trata de reincorporar al hombre en ella, en su realidad nuda, realidad física. Por eso la vida humana es dramática. Continuaremos el viernes.